Y de ahí a mí me nace mucho la intención de querer no narrar historias. Yo quería buscar algo más que fueran, digamos decir, como los orígenes de las historias, y encontró las leyendas. Y las leyendas para mí son el origen de todos los relatos que ahora podemos escuchar o conocemos. Y creo que en algún momento también lo llegamos a platicar, ¿no? De que, por ejemplo, escuchas a La Llorona o un alarido y es La Llorona. Y en todo México encuentras a La Llorona, en todo México encuentras al Charro Negro. Y eso es lo maravilloso de las leyendas. Y a mí ahora sí que cuando nace Extenebrix, yo originalmente pensaba buscar leyendas no solamente de México. Quería buscar leyendas de todo el mundo. Cuando íbamos bajando del Torreón hacia el segundo piso, ahí te juro que sentí una presencia, sentí como si trajera a alguien atrás de mí, en las puras escaleras, como si me fuera siguiendo a alguien, o como cuando tienes a alguien muy cerca de ti. Esa fue la sensación, la impresión que tenía en ese momento. Y de broma, porque para esto nos decían que en ese lugar se aparecía una niña. Pues a nosotros, yo de broma le digo a una compañera que estaba checando conmigo, ese día habíamos salido un poco tarde del turno, y era la madrugada, y le digo a mi compañera, ¿sabes qué? Ahorita va a salir la niña del elevador. Bueno, mi amiga dijo, no, estás payaso, no va a pasar nada. Bueno, checa. Estaba checando en eso, y en eso oímos la campanita del elevador, ¡tum! Y se va abriendo la puerta. Es, por ejemplo, la leyenda de La Llorona. Aquí en Querétaro tenemos dos Lloronas. Hay dos versiones de La Llorona. No las he querido sacar porque no he encontrado una fuente fiable de que hayan sido así los hechos. Dice la leyenda que había una enfermera llamada Eulalia, la cual era muy dedicada a sus pacientes, hasta que un día conoció a un médico del cual se enamoró. Entonces, Eulalia fue correspondida por el amor, o aparentemente correspondida por el amor de dicho médico. Hasta que un día, este médico le dijo que se tendría que ir lejos. Por un tiempo, Eulalia lo aceptó. Tiempo después, Eulalia supo que el médico se había ido para casarse con él. Con los audífonos puestos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Donde sea y a la hora que nos estén escuchando, sean bienvenidos a estas charlas paranormales. Mi nombre es Marcos, soy del canal de Más Terror MX y hoy estoy muy contento porque tengo de invitado a una persona que yo quiero y admiro muchísimo. Él es Rodrigo García, tiene su canal de YouTube que es Extenebrix. En la descripción del episodio van a encontrar todos los links para que vayan y se suscriban. Él se especializa en leyendas y no les miento al decir que es un maestro narrando estas leyendas. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Marcos? Pues muy contento de estar aquí y agradecido porque me hayas invitado a tu programa. No, el agradecido soy yo de que hayas aceptado. Rodrigo, bueno, ya di una pequeña introducción de tu canal, pero bueno, tú aparte de tener tu canal de YouTube, eres psicólogo, eres perfilador criminal, eres abogado, eres una persona muy, muy preparada. Rodrigo, platícanos un poquito quién es Rodrigo García y cómo empieza tu canal de Extenebrix, por favor. Claro que sí, Marcos. Pues como acabas de decir, soy psicólogo, me especialicé en psicología forense, también soy abogado y fines de semana vendo pepitas afuera del metro, es lo que me falta. Eso es y bueno. Pues ahora sí que la vida me ha llevado a estudiar de todo un poco y a darme la oportunidad de poder seguir estudiando, y de hecho a futuro pienso seguirle una otra maestría, que es algo que a mí me encanta estudiar. Son de las cosas que de chavo, déjame decirte que no se me daba el estudio, era muy rebelde. De hecho repetí algunos años en secundaria y luego en prepa. Entre estira y afloja fue como terminé la prepa, y luego ya decidí aventarme la universidad, la carrera de psicología. Y pues también en ese inter después, cuando ya la terminé, ya me especialicé en el mismo medio. Me gustó mucho la abogacía, como estuvo muy ligado a cuestiones legales. De ahí quise agarrarme precisamente para la cuestión de abogacía. Claro, hace algunos ayeres
Por ejemplo, tú podías ser asesor legal sin ser necesariamente abogado, ya teniendo el conocimiento, por ejemplo, en este caso el conocimiento previo que yo tenía, me abrió las puertas para poder ejercer como asesor legal. Y de hecho en algún momento, cuando todavía había procuradurías, ministerios públicos, a mí me tocó llegar a un ministerio público como asesor legal de una persona que iban a defender, me tocaba defenderla, y de ahí yo presenté mi cédula. Yo no soy abogado, pero soy psicólogo, soy en psicología forense, y sin fue hace algunos años. Ahora sí ya es de cajón que tengas que presentar la cédula de abogado. Qué bueno, no, sí, se nota mucho cuando se platica contigo todo tu conocimiento, cómo eres una persona muy preparada realmente y todo lo que sabes. Vamos, alguna vez que estuvimos platicando sobre la perfilación criminal, y créeme que al ser uno de los pocos perfiladores criminales que hay en México, eso me hizo admirarte mucho más. De por sí ya te admiraba. Ahora platícanos un poquito, ¿cómo nace Extenebrix? Extenebrix, el canal de leyendas, de por sí yo vengo de familia de campo. Mis abuelos eran de gente de campo. Mi abuelo, él nace en Orizaba, Veracruz, y él era una persona que a mí de niño me narraba leyendas, y era algo, si yo las narro, él era un maestro en el arte de poderte narrar y llevarte a tener no miedo, terror. Yo llegaba a tener terror en las noches de las leyendas que me contaban, la Llorona, sucesos paranormales que a él le sucedieron. Él tuvo muchísimos en este tiempo. Pues imagínate, te estoy hablando de poco después de la Revolución, de la Guerra Cristera, que a él le tocaba muchas veces andar en el campo, de cacería, y como en esos tiempos eran prácticamente personas que hacían de todo un poco, desde ir a cortar la leña para la comida, dedicarse a la cacería. Bueno, a él le tocó muchísimas experiencias en la cuestión paranormal, y que él no me las narraba a mí, y a su vez yo se las narro ahora a mi hijo, y es un badaje maravilloso de poder contar de viva voz de quien vivió una leyenda, las experiencias que pueden albergar. Y de ahí a mí me nace mucho la intención de querer no narrar historias. Yo quería buscar algo más que fueran, digamos, decir, como los orígenes de las historias, y encontré las leyendas. Y las leyendas para mí son el origen de todos los relatos que ahora podemos escuchar o conocemos. Y creo que en algún momento también lo llegamos a platicar, ¿no? De que, por ejemplo, escuchas a La Llorona o un alarido y es La Llorona. Y en todo México encuentras a La Llorona, en todo México encuentras al Charro Negro. Y eso es lo maravilloso de las leyendas. Y a mí ahora sí que cuando nace Extenebrix, yo originalmente pensaba buscar leyendas no solamente de México. Quería buscar leyendas de todo el mundo. Pero la realidad es que no llevo ni siquiera la mitad del país, ni la mitad de las leyendas de México. O sea que eso es lo que hace que el canal, yo siento que sea distinto un poco a lo que se ha visto normalmente cuando se narran leyendas. Y de hecho sí, como dices, no llevas ni la mitad, y yo creo que te va a tardar, para cubrir las leyendas de México te vas a tardar muchos años. O sea que vamos a tener Extenebrix para bastante tiempo, porque como alguna vez lo decíamos, ¿no? Parece ser que cada colonia, cada calle tiene sus propias leyendas, y todas son aterradoras. Y algo que también que hace diferente a tu canal es el hecho de cómo narras. Y tú lo acabas de decir, tu abuelo te platicaba a ti las leyendas y tú se las platicas a tu hijo. Seguimos con esa tradición oral que ha sido tradición, valga la redundancia, aquí en México, ¿no? Siempre se nos ha manejado la tradición oral. Es por eso que, por ejemplo, La Mano Peluda fue tan exitosa, ¿no? Y la forma en que tú lo narras es tal cual, como si estuvieras platicando la leyenda. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu proceso para crear tus leyendas, para crear tus narraciones de leyendas? Porque supongo que recopilas bastante información sobre cada leyenda, y en base a ella haces lo que es la adaptación para poder tú narrarla. No sé si me equivoque. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? No, es correcto, y de hecho es un trabajo bibliográfico. Yo a veces digo que es hasta de investigación. Por ejemplo, yo no me meto a Google y me pongo a buscar leyendas. Me he puesto a buscar a veces en las bibliotecas digitales, y de ahí empiezo a buscar.
las leyendas, libros digitales viejísimos. De hecho, ahorita que lo mencionas, en los dos últimos videos son leyendas que extraje de un libro del año de 1800, ahorita te digo la fecha exacta, 1894. El libro se llama Leyendas y Tradiciones, y es un libro pues, antiquísimo, digital. Eso lo encontré en la Universidad Digital de Durango, precisamente, y ahí es donde comienza pues gran parte de la investigación. De hecho es bastante largo a veces el proceso de poder encontrar una leyenda, de poderla adaptar. En algún momento te comentaba que también tengo ahí un libro de la época novohispana con las leyendas de la colonia en castellano antiguo, y también eso no he tocado eso de plano, porque sí es muy difícil poderlo traducir al español, al actual, pero es maravilloso. Ese es un badaje que te digo que tienen las leyendas. Lo que te comentaba, ¿no? Ir directamente o tratar de llegar a la fuente más precisa, más cercana. O sea, hay una leyenda que creo que al rato vamos a comentar un poquito más. La leyenda déjame recuerdo exactamente, que es la de la... Perdón, se me borró el cassette. No te preocupes, no te preocupes. Fue de las últimas que sacaste, ¿no? Fue las cubana, dos, algo así. La cubana, exactamente. Esa leyenda se habla que fue de 1700 y fracción. O sea que estamos hablando de que 100 años de diferencia de que se escribió el libro con esa leyenda. O sea que ahí más o menos vamos en cuestión de tiempo. Digamos que son fuentes más precisas, más fidedignas de lo que podemos encontrar en Google, ¿no? Una recopilación de quién sabe cuántas personas que han hablado de la misma leyenda. Así es. Y es que ya, como dices tú, buscar en Google vamos a encontrar ya las leyendas, pero adaptadas. Que, como lo hemos dicho, ¿no? Al ser tradición oral, siempre van cambiando dependiendo de cómo las vamos platicando. Y eso es hermoso. A mí se me hace hermoso el hecho de cómo van cambiando las leyendas y cómo se van adaptando. Pero como dices tú te vas tratas de encontrar, que yo creo que va a ser muy difícil, pero te vas a lo más antiguo para tratar de encontrar esa fuente primigenia, ¿no? Difícil, y realmente te felicito por toda la labor de investigación que haces, y realmente se nota tu dominio en estos temas cuando haces la narración de las leyendas en tu canal. Amigo, yo quiero preguntarte, ya que nos dedicamos a las narraciones de terror, especializado en las leyendas, ¿has tenido alguna vez algún encuentro con lo paranormal, alguna historia que digas, caray, esta me sorprendió, esta me sacó de onda, o algo así? Pues fíjate que en esta búsqueda de las leyendas, vamos a llamarlo así, búsqueda, ya claro, yo no me dedico a hacer urbex ni investigaciones directamente, pero sí me gusta tratar de llegar a las fuentes. Cuando hice la leyenda de la Zacatecana, en ese lugar, precisamente en la Casa de la Zacatecana, que ahora es Museo de la Zacatecana, cuando yo subí al torreón que tiene esa casa, cuando íbamos bajando del torreón hacia el segundo piso, ahí te juro que sentí una presencia, sentí como si trajera a alguien atrás de mí, en las puras escaleras, como si me fuera siguiendo a alguien, o como cuando tienes a alguien muy cerca de ti. Esa fue la sensación, la impresión que tenía en ese momento. Cosa que cuando hice esa investigación para el video, anduve por toda la casa. De hecho, pedí autorización al museo para poder tomar fotos, sacar audios. En toda la casa que recorrí, no había sentido lo que sentí en ese momento cuando bajé del torreón. Ahí sí sentí esa presencia, si quieres, hasta algo negativo. Y cuando llegué al segundo piso, me sentí con una melancolía, una tristeza increíble. Melancolía y tristeza. Bueno, para empezar, creo que no a cualquier persona lo dejan subir al torreón del Museo de la Zacatecana. Entonces, ¿cómo le hiciste para conseguir que te dieran ese permiso? Pues de hecho, primero ahora sí que el correo electrónico presentándome. Soy Rodrigo García, tengo un canal en YouTube, relato leyendas. Me gustaría que me facilitaran o sea, la posibilidad de poder tomar audio, tomar fotos, hablar con las personas que laboran ahí. Y sí, claro, se tardó un poquito, fue casi un mes de espera a una respuesta, pero sí, fue muy favorable
y adelante, no hubo ningún problema. Se prestaron muy amablemente para facilitarme incluso hasta me pasaron información del museo, y muy amable, se portaron muy bien. Qué bueno, y realmente sí se notó en tu narración de la Zacatecana que tenías información más allá de lo que probablemente podemos encontrar en internet. Ahora, dices que sentiste una presencia durante ese recorrido en el Torreón. Más o menos como, ¿qué sentías? Un poquito más específico, o sea, que sentías que te veían, sentías que te seguían, sentías que había alguien ahí junto a ti. Sentí cuando iba bajando la escalera, sentí como que traía a alguien muy pegado a mí atrás, así como cuando vas en el metro y se te rejunta alguien, así. Uh-huh. E incluso llegó en un momento que me paré a media escalera, mi hijo iba delante de mí, me paro, porque siento que en cualquier momento me iban a empujar. Esa era la sensación que llegué a tener en ese momento. Mi hijo se voltea a verme y nada más le hizo con la cabeza, no, sigamos. Y ya me bajé, pero era esa sensación de sentir que venía algo atrás. Digo, no puedo decir alguien porque no había nadie. Era algo que estaba ahí atrás de mí que me iba siguiendo, si quieres llamarlo así. Ok, ¿y tú a qué crees que se deba ese sentimiento de melancolía que te dio cuando bajaste del Torreón? Híjole, mira, yo siento que esa casa, muy independientemente de la leyenda que está ahí de la Zacatecana, que involucra varios fallecidos, también esa casa es una casa histórica, porque también ahí fue donde embalsamaron a unos de los generales. Cuando fusilan a Maximiliano, uno de los generales de él es llevado a esa casa y ahí lo embalsaman. Digo, eso es parte de la historia, aparte de la casa de la Zacatecana. Uh-huh. Imagínate cuántas cosas cuántas energías no tiene ese lugar que se cargan o que se han cargado a lo largo de siglos de historia. Bastante, ¿no? Porque estamos hablando de una casa de la época colonial. Correcto. Sí. Y que perdura hasta los días de hoy, ¿no? Y que, bueno, yo siento que seguimos alimentando a las personas que vamos ahí. Seguimos alimentándola con nuestra energía, incluso hasta, si quieres, con el morbo, ¿no? De ir a ver qué se te aparece, qué sientes. Sí, yo siento que por ahí tiene mucho que ver esa carga energética que tiene esa casa. Y la leyenda de la Zacatecana es una. Está también lo de Maximiliano, uno de sus generales que han embalsamado. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de las leyendas, que a veces pasas por un lugar y no sabes ni siquiera qué pasó ahí o qué ocurrió. O sea, se nos hace tan común pasar por las calles y no tenemos idea, o muchas veces en cuestión, ya yéndonos a lo paranormal, no entendemos o no sabemos el por qué pueden estar ocurriendo ciertos fenómenos en estos lugares. Y tienes toda la razón. Realmente en todo nuestro hermoso México han pasado tantas cosas, desde la época de la conquista, la colonia y después la revolución, bueno, la independencia, la revolución, que a veces, como dices, no sabemos qué hechos históricos pasaron por donde vamos pasando, ¿no? Por donde vamos caminando. Y también el hecho de lo que comentas, la carga energética que puede haber en esa casa de la Zacatecana. Yo recuerdo alguna vez visitando Querétaro, que andaba yo por allá turisteando, tomé el recorrido de leyendas y te van metiendo a las casas donde ocurrieron las cosas y te teatralizan la leyenda. Entonces el hecho, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la casa de la Zacatecana, lo hacen de tal forma que prácticamente es ella la que te lo está platicando. Y a lo mejor llegas, como dices tú, con ese morbo, pero terminas con miedo, terminas con terror, y todo eso sí alimenta la carga energética de la propia casa, porque se siente el miedo, lo sientes demasiado, muy canijo, disculpe la palabra, pero sí muy cabrón, sí. Ese miedo. ¿Y no te ha ocurrido alguna otra cosa paranormal o algo que digas, no, esto no lo pude explicar? Sí, bueno, esa fue en el trabajo, cuando trabajaba aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. Había un elevador en aquel tiempo, y ese elevador era por clave, o sea, no podías tener acceso a él si no tenías la clave. Lógicamente nosotros no la teníamos, era para ciertas personas. Uh-huh. Pues un día bajamos, nosotros estábamos en el tercer piso, bajamos al segundo donde teníamos que checar,
Y en eso oigo que va bajando el elevador. Se oye muy común el ruido. Y de broma, porque para esto nos decían que en ese lugar se aparecía una niña. Pues a nosotros, yo de broma le digo a una compañera que estaba checando conmigo, ese día habíamos salido un poco tarde del turno, y era la madrugada, y le digo a mi compañera, ¿sabes qué? Ahorita va a salir la niña del elevador. Mi amiga dijo, no, estás payaso, no va a pasar nada. Bueno, checa. Estaba checando en eso, y en eso oímos la campanita del elevador, ¡pum! Y se va abriendo la puerta. No, hombre, mi amiga pegó un grito, casi se me sube encima. Le digo, no, se nos apareció la niña. Pero se me hizo muy curioso que cómo ese elevador de repente subía, bajaba, se abría en ciertos lugares. Y te digo, lo curioso es que solamente era con clave, no podías tú, no es un elevador normal que pongas un botón y te abra la puerta. Y no había nadie, o sea, se abrió y no había nadie, no había nadie. Lo activó. No, se abrió solito. Se abrió solito, y es lo que te digo, que son de esas cosas, de esas historias que se volvieron ahí como emblemáticas, ¿no? De la niña que jugaba o que juega con el elevador. No sé si todavía están ahí o ya no. Es curioso, ¿no? Que en muchos centros de trabajo siempre se dice que hay algo, ¿no? Alguna niña, algo. Es como, volviendo a las leyendas, ¿no? Que todas las primarias en México se construyeron sobre algún cementerio. No conozco a nadie que no haya dicho, es que mi escuela se construyó sobre un cementerio. Es curioso, pero también es parte de lo que platicamos ahorita, ¿no? De que no sabemos qué fue lo que ocurrió. O sea, tantos años de historia que no sabemos qué pasó en esos lugares. Es correcto, sí, ¿no? Y a veces es que todos los lugares tienen tanta historia, como bien lo mencionaste. Vamos, desde la época de la colonia, antes de la colonia, en la Revolución Mexicana. Bueno, tenemos hechos históricos para aventar para arriba. Y como te comentaba, ¿no? Con la Zacatecana, que muchas veces mucha gente ignora eso, que en ese lugar fue embalsamado uno de los generales de Maximiliano. Y eso también me conlleva. Sí. Fíjate que de hecho eso me conlleva también a otro lugar emblemático aquí en Querétaro, que es el Templo de la Cruz, que antiguamente era el convento de la Cruz. Ahí también hay otra leyenda que tengo, que es la sombra del emperador, que habla del fantasma de Maximiliano. Y curiosamente en esta leyenda yo narro todo lo que le hicieron al cuerpo de Maximiliano. Fue una cosa, creo que da más miedo lo que le hicieron al pobre emperador que lo que fue en sí la leyenda. Aquí también algo que es padre de esta leyenda, el hecho histórico, que sí está comprobado, que el emperador, antes de ser fusilado, le dio una moneda de oro a los del pelotón de fusilamiento para que le abriera, o sea, él se abrió la barba espesa, larga que él tenía, para que le dieran en el pecho y no le lastimaran la cara. Sí. Y de ahí la leyenda que yo narro en ese video precisamente. Pues sí, y aparte hay una leyenda urbana también ahí con lo de Maximiliano, o una teoría de conspiración, si tú lo quieres llamar así, se le puede llamar como sea, donde dicen que al que fusilaron fue un doble de Maximiliano, no fue precisamente a Maximiliano de Habsburgo, sino que digamos que a él le dijeron, ¿sabes qué? Como era de la nobleza, ¿sabes qué? Aquí párale, vamos a hacer como que te moriste y tú ya vete para tu tierra o vete a otro lado. Y supuestamente esto porque dicen que después del fusilamiento de Maximiliano hubo gente que lo vio en otras partes de México. No sé si tú te sabías esa. Sí, llegué a escuchar algo por ahí de eso. Pues fíjate que de hecho se pudiera hacer, porque incluso hay algo parte de la leyenda, ahí en el convento de la Cruz, bueno, el Templo de la Cruz hoy, ahí puedes encontrar incluso un retrato que está él en esta posición que te digo, abriéndose la barba y se le ven los hoyitos de las balas. Pero está curioso porque él estuvo ahí en ese monasterio un buen rato ahí. Bueno, estuvo 3 días, históricamente es lo que se dice, que 3 días, pero pues es bien curioso cómo de ahí, de hecho, el paso obligado
que pudiera ser que tomaban los carruajes en aquellos tiempos, que era donde venía el oro de Veracruz para Querétaro y de Querétaro para Veracruz, era, digamos, que un paso ahí. Pudiera ser que por ahí anduviera el estimado Maximiliano resguardándose en el templo de la Cruz, y ya de ahí tomar para otros lares. Pudiera ser, quién sabe. Eso es lo bonito a veces, ¿no? Tanto que podemos teorizar sobre esto. Y bueno, ahorita tú mencionaste la leyenda de la cubana. Digo, para cuando salga este episodio ya no va a ser tu último episodio. De todas formas, exhortamos al público a que vaya y lo vea. Pero, ¿nos puedes platicar un poquito sobre esta leyenda? A mí se me hizo muy interesante, claro, y ahorita vamos a platicar por qué. Sí, claro que sí. Esta leyenda de la cubana habla en Durango, habla de una mujer que se dedicaba al oficio de la prostitución. Cuando en ese momento había una epidemia de viruela negra, si no me recuerdo, y esta mujer la contrae. Lógicamente los clientes ya no quieren nada con ella, y cuenta la leyenda que fue enterrada viva. Así es algo que comienza la leyenda, es que yo también digo que a muchas personas las enterraban vivas porque ya no tenían este remedio. Pues se dice que en uno de estos lugares se acerca una mujer a una calandria. En aquel tiempo eran los carruajes que servían como taxis. Se sube esta mujer a la calandria y le dice al chofer, al conductor, que la lleve al panteón. Pues el chofer la lleva. Incluso cuando la deja en su destino le dice que sí la espera. Y esta mujer le dice, no, yo vivo aquí. Entonces el chofer le dice, pensando que era una broma, le dice, no, yo la espero. No, es que yo vivo aquí. No me conoce. Y esta mujer traía un velo. En ese momento se levanta el velo y resulta que era la cubana. Impresionante para el que llevaba la calandria, el conductor de la calandria. Pero a mí sí me hizo muy interesante, e incluso te lo comenté en su momento, porque es muy parecida a todas las leyendas que hay ahorita, que las tratamos como leyendas urbanas, de la mujer que se sube a un taxi y pide que la lleven al panteón, o la mujer que se sube a un taxi y pide que la lleven a 7 diferentes iglesias para terminar en el panteón. Y te lo comentaba, parece ser que estamos ante el inicio de esa leyenda. ¿Tú crees que sea así? Yo pienso que sí. De hecho, esa leyenda a mí se me hace muy impresionante por lo mismo que decías. Y yo inmediatamente cuando la estaba grabando, me vino a la mente lo mismo, pensar en la mujer que se sube al taxi, que pide que la lleven al panteón. Se me hace muy, 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 muy probable que sea el origen de lo que conocemos como la mujer que se sube a los taxis actualmente. Y sobre todo porque en aquel tiempo era muy como que fuera de lo común, ¿no? Y de hecho eso me llamó mucho la atención de esta leyenda, que quedó recopilada, quedó en los libros. De hecho yo no la había escuchado, pero no de esa manera. No de que se subía a la calandria y le pedía que la llevaran al panteón. Y eso es lo que a mí me encanta de las leyendas, más de este tipo de leyendas que te acercan a lo mejor, como tú bien lo dijiste, nunca te van a acercar o te van a decir la realidad tal cual, pero te acerca un poco más a lo que pudo ser. Y de ahí, como en algunas otras ocasiones lo hemos mencionado, se va desprendiendo las leyendas que actualmente conocemos, incluso hasta las leyendas urbanas. Así es. Y es que es bien interesante, porque como te lo dije, ¿no? Ahorita pues ya hay muchas leyendas, hay muchas historias de personas que te aseguran que, sobre todo taxistas, que subieron a una mujer y la llevaron al panteón. Pero yo la verdad nunca había escuchado la leyenda que tú narraste, y me causó mucha intriga. De hecho, en un primer momento dije, como la dama de blanco, ¿no? Que, bueno, más bien la chica de la curva o la dama de la curva, que también hay infinidad de leyendas. Y de esa, pues la han tratado de rastrear, y desde la época medieval hay leyendas de esa chica que antes eran a los caballeros, les decía que si la podían llevar al pueblo más cercano y se subía en su caballo. Pero son muy interesantes todos estos tipos de orígenes de leyendas. ¿Cuál es la leyenda más antigua que tú has narrado o que has investigado y que has leído? Híjole, esa sí es muy buena la pregunta.
Pues de hecho creo que de las más antiguas que ahorita me viene a la memoria sería la de el del puente del diablo, que también esa leyenda es es el año de 1600, que te habla de la construcción de un puente, si no recuerdo es Navajoa, en Durango, que te habla de que se estaba queriendo construir un puente y que no se pudo terminar el puente por X razón. Y estaba en juego el prestigio del que la estaba construyendo. Y en su desesperación se le aparece el diablo y le ofrece construir el puente a cambio de su alma. Él no le contesta nada hasta ese momento y le dice que lo va a pensar. El diablo le contesta: entonces, al otro día nos veremos, aquí mismo, a la misma hora. El hombre, desesperado, se regresa al otro día, al mismo lugar, a la misma hora, y pues accede a que el diablo construya el puente. El diablo lo arrastra, se lo lleva en cierto lugar. El puente al otro día estaba terminado y encuentran sobre el puente el cuerpo del constructor. Y volvemos a lo mismo, nos remitimos a una de las primeras versiones de las construcciones de los puentes, del diablo y de todo esto. Sí. Pero esa creo que ha sido una de las leyendas más antiguas que he podido rastrear. Es que son muchísimas las fechas de todas las leyendas. De hecho, muchas hablan de la época de la colonia, de los años 1600, 1700. Pero si no más me equivoco, esa es también de las más antiguas que tengo en el canal. ¿Y tú crees que esta leyenda sea, si no el origen, por lo menos una de las leyendas que da origen a lo que ahora se dice, que el diablo pide almas para que se puedan hacer construcciones grandes como los puentes o como las presas, que se dice que tienes que ofrendar cierto tipo de almas o cierto tipo de sacrificios? Ya ves que se dice que en los pilotes ya sea de los puentes o en las bases de las presas, pues dejan ahí a niños indigentes trabajadores ahí como una ofrenda para el diablo. ¿Crees que sea parte del origen? Yo pienso que sí, así como hablábamos hace rato de la cubana, yo pienso que es el origen de si no los orígenes netos, sí son los orígenes, digamos, que más rastreables hasta el momento de las cuestiones que nos han desembocado a estas leyendas que ahora conocemos. Incluso en el imaginario colectivo de las personas que en algún momento les contaron la leyenda y se ha ido transmitiendo de manera verbal. Y bueno, actualmente ya no es de manera verbal, ahorita ya existen muchísimos medios de comunicación por los cuales puede llegar una leyenda. Pero yo siento que sí, efectivamente, a lo mejor los que en ese momento encontraron el cuerpo del constructor, si así ocurrió, lo fueron y lo contaron y le fueron añadiendo una pizca del diablo, otra pizca de X cosa, y de ahí, fíjate que de hecho eso me remonta a algo con mi abuelo, que te comentaba. Mi abuelo, él era originario de Orizaba, Veracruz. De ahí él se traslada de muy joven, anduvo en varias partes de la República trabajando, y bueno, él me acuerdo que en algún momento me contaba, porque mi abuelo era de las personas que le gustaba mucho platicar, y de repente contaba sus historias, se las contaba a los amigos en X lugar, y digamos que de ahí se puede ir haciendo ese traslado a lo mejor de la leyenda de la Llorona que a él le tocó vivir. La contaba, así la fue esparciendo por varios lugares. Yo siento que por lo mismo ese tipo de leyendas sí pueden ser los orígenes de las leyendas que actualmente conocemos. Claro, a lo mejor no es el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, pero se van a ir, la gente las va retomando y las va haciendo suyas. Es, por ejemplo, la leyenda de la Llorona. Aquí en Querétaro tenemos dos Lloronas. Hay dos versiones de la Llorona. No las he querido sacar porque no he encontrado una fuente fiable de que hayan sido así los hechos. En una la dicen que era una mujer que engañaba a su marido y que el marido, en venganza, la acaba a ella y acaba a sus hijos, y que por eso el alma está penando.
En otra versión es al revés. La que es engañada es ella y en venganza acaba con sus hijos y luego con el marido. Y en arrepentimiento se acaba ella con su vida y empieza a andar penando. Pero te digo, son dos de las versiones de Querétaro que no he podido confirmar, no he podido encontrar una fuente fiable. Más bien es como una leyenda urbana que se tomó de lo que era La Llorona. Pero es interesante, ahorita que tocas el tema de la leyenda de La Llorona, cómo es que La Llorona anda por todos lados. O sea, la tenemos desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia ya prácticamente, ¿no? Cómo se fue esparciendo esta leyenda, cómo es que ahora ya cada estado, cada país dice que la leyenda de La Llorona es de ahí. Y a mí, alguna vez te lo comenté, se me hace muy interesante el hecho de que pues sean mujeres, ¿no? O sea, en mi teoría, si me lo permites, son diferentes manifestaciones, pero que ya las tomamos como una sola, por el hecho de que ocurre lo mismo. Tú has trabajado para la fiscalía y como psicólogo de la fiscalía, me imagino que te topaste con muchos casos, y yo lo cavilando, ¿no? Digo, no es ni la primera. ¿Cuántas mujeres hay engañadas? ¿Cuántas mujeres no hay que acaban con sus hijos y después se arrepienten, ¿no? Entonces es lo que yo digo, tal vez simplemente es la manifestación de diferentes mujeres y que las englobamos en una misma. No sé tú qué pienses sobre esto. Fíjate que yo concuerdo completamente contigo en ese hecho, porque de hecho en algún momento, no sé si lo platiqué contigo, aquí en su casa, en tu casa, atrás de donde tienen su casa, pasa un canal. Y en algún momento, cuando recién me cambié para acá, se escuchó un alarido, Yo me desperté y dije, ay, qué torre, ¿qué es eso? Y se empezó a ir como se iba alejando. Y al otro día, platicando, una vez me dijo, es que pasó La Llorona. Y desde ahí yo me quedé pensando, y bueno, ¿y cómo sabe qué es La Llorona? Sí. O sea, puede ser cualquier otra entidad, alguna otra energía que está por ahí, que yo no niego que existan las energías, pero que puede ser otra, pero como bien dijiste, ¿no? Ya las encasillamos o las englobamos en La Llorona. Es tanto en ese sentido, el imaginario colectivo que ya tenemos tan arraigado hacia ciertas representaciones o arquetipos de fantasmas, por así decirlo, de espectros, que un alarido inmediatamente lo añadimos a que es La Llorona. Como que ya lo tenemos tan arraigado eso. De hecho, yo no conozco a nadie en México que no conozca La Llorona. Es bastante famosa. De hecho, vamos, como leyenda es una de mis favoritas, la de La Llorona, al igual que La Planchada, por todo lo que conlleva. Como dices, ya es parte cultural de México. O sea, no hay mexicano que no sepa de La Llorona, y no hay mexicano que no te diga alguna versión de La Llorona. O sea, todos le ponen algo, le quitan algo, aunque todos tengan características comunes, como el hecho del agua, el hecho de que mató a sus hijos, el hecho de que pudo haber sido engañada o ella pudo haber sido la mujer infiel, y el hecho de que, y algo que siempre me ha llamado la atención, es el hecho de que es una mujer indígena y un español, un hombre de dinero, un hombre de alcurnia, que X o Y sucede, la engaña, él lo engaña, pero finalmente son esos dos los mismos personajes. Y al hacer, como te digo, como es una de mis leyendas favoritas, al hacer también ciertas lecturas, ves que viene desde, no desde la época colonial, donde tal vez ahí es donde toma la figura de que es la mujer indígena con el español, porque algunos dicen que es Doña Marina, la Malinche, la Llorona. Pero si nos vamos un poquito más atrás, también hay una leyenda mexica que habla de una Llorona, que 10 años antes de la llegada de los españoles, es el hecho de que es uno de los presagios funestos, es a lo que iba, perdón, no recordaba las palabras, es uno de los presagios funestos, donde sobre las calles de la Gran Tenochtitlán
se aparece una mujer llorando, ay mis hijitos, y diciendo, ay mis hijitos, ¿qué será de ustedes? ¿A dónde los llevaré? No sé si desde ahí venga todo el hecho de que es agua, es mujer indígena, etcétera, etcétera, etcétera. A mí se me hace muy interesante. No sé si tú, Rodrigo, has hecho un análisis así sobre esta leyenda o sobre alguna otra. Sí, de hecho, la vertiente que ahorita tomaste desde previo a la conquista de México es muy interesante. De hecho, yo siento que ese es el verdadero origen de La Llorona. Aparece ya después la época de la colonia y como que de ahí se empezó a hacer distintas versiones y ramificaciones de La Llorona. Concuerdo contigo en que es, digamos que la previa a la conquista es la versión más original o más cercana a lo que podríamos llamar la verdadera Llorona. Ya las demás han sido distintas ramificaciones. Y de hecho en algún momento creo que también te lo llegué a comentar, que en Calzada de la Viga, anteriormente, para los que no conozcan Calzada de la Viga, es una calzada que llega de Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México. Antiguamente ahí era un canal que llevaba las verduras, las frutas de Xochimilco hasta el centro de la ciudad. Ahí se descargaba y se repartía a los distintos lugares. Me acuerdo mucho de una señora hace algunos ayeres que me contaba que en ciertas ocasiones, sobre todo en las épocas de lluvia, ahí se aparecía la Llorona en las noches. En toda Calzada de la Viga la iba recorriendo. Y me acuerdo, y digo, ahorita pues es una calzada, en aquellos años, todavía en el año de 1930, llegó a ser un canal, antes de ser avenida, era un canal, y seguía la misma ruta que seguía desde la época prehispánica. Sí, es que de hecho es interesante porque muchas personas, me he topado con personas que dicen, pero es que si se supone que los ahogó en un río, ¿por qué se aparece en la Ciudad de México si no hay ni ríos ni nada? Bueno, recordemos que la Ciudad de México está construida sobre lo que fue la Gran Tenochtitlán, y la Gran Tenochtitlán era como tal un islote lleno de canales y calzadas que comunicaban la Gran Tenochtitlán con tierra firme. Entonces la Ciudad de México está construido prácticamente sobre agua. Por eso es que cuando tiembla en la Ciudad de México, quitando el Pedregal, que son zonas volcánicas, se siente feísimo un temblor, por más que sea de 6 grados, se siente horrible, pero es por eso, porque está construida sobre agua. Entonces no es descabellado decir que se puede aparecer en cualquier parte de la Ciudad de México, y en este caso, como dices, toda la Calzada de la Viga. Sí, y te digo, y eso se va volviendo bien, bien interesante, porque incluso luego de repente me entra la curiosidad y me pongo a buscar sobre todo en las cartografías de la época de la colonia. Me acuerdo mucho ahorita que estamos mencionando esto. Hay una cartografía del año 1740 a 1790 y es un plano de la Ciudad de México, cómo era en aquellos años. Y tú puedes decir, bueno, pues aquí sí existió esta cosa, sí existía una iglesia, sí existía un convento, o no existía lo que te narran en ciertas leyendas, ¿no? Y se vuelve muy interesante eso. También recordé, yo tengo una leyenda que se llama La Candelaria. Ahí te habla de la Candelaria de los Patos. Yo no sabía por qué era de los Patos hasta que hice la leyenda, que dice que en esa parte era un lago, parte de un lago, en lo que ahora es la actual Cámara de Diputados, cerca de la Merced, y ahí precisamente iban los indígenas a cazar patos, y por eso se le quedó hasta el día de hoy el nombre de Candelaria de los Patos. Y hay muchas historias ahí muy interesantes, ¿no? De hecho, algo que, para complementar esto que decíamos, que a mí algo que me encanta, por ejemplo, me gusta mucho meterlo, las imágenes, las cosas en mis leyendas de los lugares donde acontecieron los hechos. Es algo que a mí me encanta en el caso, no en todas las leyendas se puede hacer, porque sería imposible. Por ejemplo, en este caso de la Candelaria de los Patos, pues no les puedo poner la foto del Metro Candelaria o de la Cámara de Diputados, ¿no? Como que afería mucho la leyenda. Sí. Pero es interesante todo esto. Y yo lo que te quería preguntar ahorita, que ya te dije cuáles son mis leyendas favoritas, ¿no? ¿Tú tienes alguna leyenda favorita? ¿Alguna que digas, híjole, es que esta es mi top, esta leyenda cómo me encanta y no me canso o de escucharla o de buscar variaciones o de narrarla, de contarla, no sé? ¿Tienes alguna leyenda así? Híjole,
Pues honestamente, yo creo que todas son mis favoritas, porque he oído leyendas de todo tipo. De hecho, el anuncio, antes de yo de tener un canal, yo seguía aquí a Marcos en su canal, creo que fui si no el primero de los primeros seguidores, y a mí me encantaba, o me encanta hasta el día de hoy, tu manera de narrar leyendas. A mí soy tu fan. Y de hecho, todas las leyendas que yo escucho y me encantan, me han encantado, no sé, por ejemplo, las de Querétaro, pues soy ferviente de las de Querétaro. Las leyendas de la planchada, a mí me encanta escucharte, creo que es una de mis favoritas también. ¿Por qué? Porque mi mamá trabajó en el Hospital Juárez, en el centro, en el antiguo Hospital Juárez. Y de hecho yo de niño andaba ahí, nunca se me apareció la planchada, afortunadamente. Afortunadamente. Y de hecho en el canal tengo ahí una versión de San Luis Potosí de la planchada. Y he escuchado también otra versión, si no más falla la memoria, de Chihuahua, hay otra versión de la planchada. Sí. O sea, hay muchísimas versiones de todas las leyendas, pero en especial creo que la planchada, por el recuerdo que tengo de que ahí trabajó mi mamá y que yo anduve jugando de niño ahí en el Hospital Juárez. De hecho, en la iglesia, antiguamente también era un convento, en esa iglesia yo hice mi primera comunión. O sea que esa zona de la Ciudad de México, pues me la conozco perfectamente. Claro. Bueno, mira, ahorita estamos hablando de la planchada, pero tal vez hay personas que nos vean que no sepan cuál es esta leyenda. ¿Nos narrarías un poquito? Bueno, no narrar, contarnos un poquito la leyenda para que tengan para que tengan contexto las personas que no la conozcan. Claro que sí. Pues dice la leyenda que había una enfermera llamada Eulalia, la cual era muy dedicada a sus pacientes, hasta que un día conoció a un médico del cual se enamoró. Entonces, Eulalia fue correspondida por el amor, o aparentemente correspondida por el amor de dicho médico. Hasta que un día, este médico le dijo que se tendría que ir lejos, por un tiempo. Eulalia lo aceptó. Tiempo después, Eulalia supo que el médico se había ido para casarse con otra. Entonces, Eulalia empezó a descuidar a sus enfermos. Los trataba mal, y en algunos casos se dice que muchos dejaron de existir por la negligencia de Eulalia. Tiempo después, Eulalia cayó enferma. Se dice que ella también nunca ha podido dejar los hospitales, porque en arrepentimiento o castigo ahora está condenada a cuidarnos, ya que en vida desatendió su labor. Pues esa fue la historia más o menos de Eulalia, una enfermera que se dice que vaga hasta el día de hoy cuidando a pacientes, que en vida no lo hizo, que se dice que los descuidó por esa fractura amorosa que tuvo. Esa es la leyenda de Eulalia. No puse el lugar porque aquí en México casi cada hospital, cada estado tiene su propia planchada. Y bueno, se me olvidó mencionar que planchada, porque en los tiempos que ocurrió esta situación, las enfermeras tenían sumamente planchada y blanca su vestimenta. De ahí el origen del nombre de la planchada. Amigo, hasta se me puso chinita la piel, te lo he dicho. Tú puedes, incluso así con esa voz, puedes decir la lista del súper y suena tenebroso. Y amigos, de verdad, no lo teníamos ni planeado ni nada. La narración que acaba de hacer mi buen amigo Rodrigo la hizo de memoria. Esto es algo de lo que van a encontrar en su canal, entonces de verdad vayan, suscríbanse a su canal, díganle que van de parte de Más Terror MX para que sepa, denle mucho amor. Es un maestro narrando estas leyendas. Pero Rodrigo, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en cuanto a las leyendas, y es que en el 80-90% de las leyendas son mujeres las que están penando. ¿Por qué crees que sea esto, mi buen Rodrigo? Híjole, si nos vamos a la cuestión psicológica, la mujer tiende mucho a sacar más sus emociones. El hombre, vamos a entenderlo así,
por no hablo de en general, en la cuestión cultural mexicana, el hombre tiende más a guardar sus emociones, sus sentimientos, y la mujer no. La mujer tiende más a expresarlos. Con esto quiero dar a entender que la mujer es, vamos a llamarlo, saca más a flor esos sentimientos, esas emociones, cosa que los hombres, como les comentaba, no. Por lo cual es más probable que, yo siempre he pensado que así como eres en esta vida vas a ser en la otra, no tienes por qué cambiar. Y vamos a suponer, si una mujer es muy apegada a sus hijos, y a veces, sobre todo las que son madres, se dice que una madre sobrepasa a la muerte, va a estar siempre preocupada por sus hijos, y eso hace que se quede, vamos a decirlo, en este plano, cuando debería de trascender a otro. Eso hace que esa energía se quede aquí. Esa es una explicación, de cierta manera, que yo le encuentro a por qué más mujeres que hombres. Claro, que también está la cuestión de los hombres en cuestión de avaricia. Yo siento que muchos de los, vamos a llamar, energías que se quedan aquí es por la cuestión de la avaricia, que también es otra emoción muy fuerte que el ser humano tiene y que más bien no ha aprendido en este plano a desapegarse de los bienes materiales. Oye, esa es una muy buena teoría. Realmente no lo había pensado así como nos lo estás comentando. Obviamente tú eres el profesional en cuanto a la psicología, por eso haces este tipo de análisis. Yo en algún momento había pensado tal vez que el hecho de que hubiera más fantasmas de mujeres, por así decirlo, más leyendas de mujeres, se daba por la misma idiosincrasia que traemos de los españoles y que se ha dado en todo México, ¿no? Por el mismo machismo, que es el hombre el que manda y bueno, no hace mucho tiempo, o sea, se hablan tal vez 100 años, en la época de la Revolución, todavía el hombre era el que, una vez que se casaba con la mujer, prácticamente el hombre era el que podía decidir la vida o la muerte de su esposa. Yo pensé que iba más, bueno, una de mis teorías es que vaya un poquito más por ahí porque hay tantas mujeres fantasma. Pues sí, pero es lo que ahorita te comentaba, que yo siento que más va por el otro lado, porque si fuera, vamos a en el contexto del machismo, serían más fantasmas hombres. Sí, o sea, seríamos, vamos a decir, tratando de idealizar más al hombre, incluso hasta como fantasma, ¿no? Como se ha hecho, ¿no? Que el mejor para gobernar es el hombre, etcétera, etcétera, toda la idea machista o la idiosincrasia machista que envuelve esto. No tendría que ser por qué ser distinta en cuestión paranormal, ¿no? También los principales horrores o terrores serían hombres, y pues no es así. Creo que hasta la leyenda de la cegua, de la llorona, son bastante terroríficas, ¿no? Y ellas son mujeres. Sí, tienes toda la razón. Realmente no me había puesto a pensar en eso, simplemente es, ya ves que de repente me da por pensar cosas pero es interesante hablar contigo porque tú le das este giro, o sea, ves desde otra perspectiva lo que son estas leyendas. Ahora, me gustaría que me platicaras un poquito, mi buen Extenebris, porque ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Híjole, qué rápido se fue. Sí, se pasa bien rápido el tiempo platicando contigo, es un placer realmente charlar contigo. ¿Qué planes vienen para el canal de Extenebris? Pues mira, ahorita próximamente, de hecho estoy ahorita tratando de hacer lo que en algún momento pensaba. De hecho, el día de mañana, no se pierdan el próximo video del jueves, porque voy a ir directamente a donde narro la leyenda. Voy a ir a tomar las fotos. No quiero dar muchas de dónde es, pero voy a tomar ahí las fotos directamente de donde narro la leyenda, lo que cuento. O sea que las fotos que van a ver de hecho, mañana voy, es prácticamente calientito sacada la leyenda del lugar. Ese es uno de los planes, uno de los deseos que más tengo, que no solo envolver a las personas con la narración, sino que también logren ver el lugar donde transcurrieron las leyendas. Claro, en el caso donde se pueda, pues hay leyendas que sería imposible poderlos llevar a esta narrativa. Esa es una de los proyectos que ahorita traigo en puerta y que quiero llevarlo a cabo lo antes posible. Y pues el crecimiento del canal se basa mucho en la leyenda, en la narrativa. De hecho voy a explorar el siguiente video después del que les comentaba,
también viene esta ya es historia, más un poquito más moderna, pero con el mismo toque de leyenda, que ahora se ha vuelto leyenda, recordando que hay muchos hechos, acontecimientos que con el tiempo no tienen que ser 100, 200 años, con muy poco tiempo se vuelven leyenda. Y es esa exploración que ahorita voy a empezar también, o que quiero empezar a hacer para el canal, para ver hacia dónde nos puede llevar esto. Claro, claro. Bueno, cuando salga este episodio ya habrán visto la luz estas leyendas que nos estás platicando. Por lo cual, perdónenme si soy repetitivo, los exhorto, vayan, suscríbanse, denle campanita porque no se van a arrepentir realmente. Mi buen Rodrigo, antes de terminar, yo cuando te conocí, tú lo dijiste, no tenías tu canal. Te animaste a abrirlo, te animaste a narrar las historias. ¿Tú qué consejo le darías a las personas que quieren empezar su canal pero no saben cómo o no se animan? ¿Cómo es que tú te animaste? ¿Por qué te animaste? ¿Qué consejo les darías? Pues el consejo, que se avienten, que se animen, que si es un tema en específico que dominen, pues adelante, y si no lo dominan pero tienen realmente el deseo de hacerlo, pues adelante. Yo creo que nadie de los que estamos aquí llegamos y ya sabiendo las cosas. Hemos tenido que aprender mucho y sobre el camino, y seguimos aprendiendo. De hecho, yo jamás me visualicé haciendo narrativas. Nunca en mi vida me lo digo. Daba conferencias, daba clases, pero nunca me imaginé estar haciendo narraciones. Y pues aquí estoy, y digo, eso ahora es algo que me llena, me encanta, me gusta, y que yo creo que voy a seguir, como bien dijiste, muchos años más, espero. No, y de verdad que yo también espero que sean muchísimos años más para poder seguir disfrutando de todo tu contenido, amigo. Amigo, pues lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, ya estamos llegando a la hora, se pasa bastante rápido el tiempo platicando contigo. Es un placer, eres un gran conversador. Y yo quisiera invitarte para una segunda parte, ya si tú gustas, después nos ponemos de acuerdo. Claro. Para ya tocar alguna leyenda en particular y hacer todo un análisis de una leyenda. ¿Te gustaría alguna a ti? O sea, que tú dijeras, quiero hacer un análisis de esta leyenda y perdóname, yo sé que te estoy comprometiendo, pero eso es lo que quiero. No. Comprometerte a una segunda parte. Pues ¿sabes cuál me gustaría? Porque de hecho no he hecho la leyenda, no la he encontrado, pero me llama mucho la atención y me gustaría hacer el análisis de la cegua. Ok, es una muy buena historia. Y bueno, no les vamos a decir más. Esperen una segunda parte donde vamos a platicar ya directamente sobre la cegua y el buen Rodrigo nos hará un análisis. Yo también trataré de aportar con un granito de arena, con lo que se pueda. Y no olviden, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Díganos si quieren que invitemos a alguien a estas charlas paranormales o si quieren que tratemos un tema en especial en estas charlas paranormales. Díganos qué les está pareciendo, les está gustando, que todos sus consejos son bienvenidos. Amigo Extenebris, muchísimas gracias, te lo repito, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos tus enlaces van a estar en la caja de descripción, pero si gustas decirles también tú de viva voz dónde te pueden encontrar y tus redes sociales. Claro que sí. En YouTube me encuentran como Extenebrix. Aquí está el loguito, de este lado lo ven. Ahí está el cuervito con el nombre de Extenebrix. Es fácil de encontrar. Me pueden encontrar en TikTok como Rodrigo García, en Instagram como Extenebrix y en Facebook también como Extenebrix. O sea, busquen Extenebrix, ahí voy a estar. Amigo, muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias, Amigos, a ti, de tu auditorio. No, al contrario, el honrado soy yo. Amigos, nos vemos en las siguientes charlas paranormales. Que tengan unas aterradoras tardes. Adiós.